Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta ocasión daremos un vistazo a imágenes de la vida cotidiana que, al ser capturadas, dejaron un valioso testimonio de su tiempo. Cada fotografía plasmó un instante de las costumbres y tradiciones de épocas pasadas y al mismo tiempo nos muestra cómo eran los lugares donde se realizó la toma. Gracias a estas imágenes, podemos descubrir cómo se vivía y cómo lucía la Ciudad de México en aquellos años. Acompáñanos en este recorrido visual y déjanos despertar tus recuerdos. Desde hace muchos años, la vida cotidiana ha sido fotografiada y filmada. Quienes capturaron esos instantes urbanos no solo retrataron a un trabajador, a una familia, el tráfico en hora pico o un momento social. También dejaron un valioso testimonio de cómo era la gran urbe. A través de sus cámaras quedó registrada la evolución de la Ciudad de México, permitiéndonos hoy contrastar el pasado con la actualidad. Gracias a estas imágenes podemos comparar cuánto ha cambiado la capital y cómo se ha transformado la vida de quienes la habitan. Nuestro primer ejemplo se ubica en la calle de Puente de Alvarado, entre Avenida de los Insurgentes y la calle de Ponciano Arriaga, junto a la zona de Buenavista. En este punto, el fotógrafo captó a trabajadores cruzando la vialidad. En la imagen es posible apreciar el entorno de la época. Las construcciones que se levantaban al fondo, una de las entradas del Metro Revolución, los automóviles que circulaban en ese momento y la moda característica de aquellos años. Estas fotografías nos permiten observar con claridad cómo ha cambiado esta zona con el paso del tiempo. En este lugar se registraron diversos momentos de la vida cotidiana, ya que desde hace muchos años ha sido una zona comercial muy transitada. Durante décadas, innumerables personas pasaron por estas calles, dejando fragmentos de su vida diaria. El sitio fue ideal para capturar distintas escenas que hoy permanecen como testigos de cómo lucía el lugar y de cuánto se ha transformado. Son muchos los testimonios que dejó esta vialidad, aun tratándose solo de un tramo de unas cuantas calles. Cada imagen guarda una historia plasmada en papel, una ventana abierta al pasado que nos permite asomarnos a otro tiempo y recordar a quienes quizá caminaron por ahí en aquella época. La intensa actividad comercial y la constante afluencia de personas probablemente se debieron a la presencia de la estación Metro Revolución, ya que muchos comercios se establecieron alrededor de sus accesos. Las fotografías tomadas en el exterior de la estación nos muestran cómo se desenvolvía la vida en estas calles. Personas de paso, vendedores ambulantes, empleados de los locales, el tráfico cotidiano y las construcciones que dieron forma al rostro urbano de esta vialidad. Son muchas las anécdotas que quedaron guardadas en la nostalgia y en el recuerdo. Cada momento fue parte de la vida individual de quienes aparecen en las imágenes y de su entorno. A lo largo de Puente de Alvarado se han tejido innumerables historias, pues quienes caminaron por estas calles dejaron su huella en décadas pasadas. En la actualidad, esta zona continúa siendo un importante punto comercial y mantiene su relación directa con la estación del metro. El comercio sigue presente, aunque la diferencia radica en que muchos giros han cambiado. Algunos negocios fueron modificados, otros desaparecieron y unos cuantos aún se conservan casi tal como eran en aquellas épocas. El constante ir y venir de personas sigue siendo una característica del lugar, al igual que la circulación de automóviles, ya que el tráfico continúa siendo frecuente a cualquier hora del día. Son muchas las generaciones que han caminado por estas calles, dejando su paso a lo largo del tiempo. Varios de los inmuebles que aparecen en las imágenes antiguas aún conservan parte de sus diseños originales, mientras que otros han sido transformados para adaptarse a nuevas necesidades. Hoy predominan modas y costumbres distintas, que contrastan claramente con las de décadas pasadas. También el nombre de la vialidad ha sido parte de estos cambios. Pasó de llamarse Puente de Alvarado a México Tenochtitlan, un cambio realizado por razones políticas. Estos detalles reflejan cómo el lugar ha evolucionado, manteniendo viva su memoria mientras se adapta al presente. Ahora conozcamos otro sitio de la Ciudad de México y comparemos su antes y su después. Nos ubicamos en la Avenida Marina Nacional, en la esquina con la calle de Bahía de Banderas, en la colonia Verónica Ansúrez. Esta imagen nos muestra el tráfico cotidiano de la época, personas caminando y algunos edificios que conformaban el entorno urbano. Lo que hace especial a esta fotografía es que en ella se aprecia el conjunto de edificios de la empresa Petróleos Mexicanos. En ese lugar se puede observar una réplica de una torre de perforación petrolera, una estructura que durante varios años formó parte del paisaje y embelleció la zona. Años después, en ese mismo sitio,
se construiría la torre ejecutiva de Petróleos Mexicanos. Pero esta imagen nos permite ver cómo lucía originalmente este importante punto de la ciudad. En otras fotografías también se muestra la construcción que se ubicaba frente a este conjunto de edificios. Ahí se encontraba el Instituto Tecnológico de México, localizado en la avenida Marina Nacional, esquina con Lago Siragüen, en la colonia Anáhuac, segunda sección. Durante varios años, este instituto impartió estudios de nivel superior, beneficiando a la zona y a generaciones de estudiantes. El aspecto de ambos lugares reflejaba un ambiente tranquilo, con poco tráfico y escasas construcciones de gran altura. Eran otros tiempos que, con el paso de los años, irían transformándose poco a poco. Así lucía este sector de la ciudad en la década de los años 60, un rostro urbano muy distinto al que conocemos hoy. Años después, en este sitio se construiría la emblemática Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, que en su momento fue considerada una de las más altas de la ciudad, hasta que nuevas construcciones le fueron quitando ese título. El conjunto original de edificios aún existe. Sin embargo, fue la torre la que transformó por completo la imagen del lugar. Frente a esta zona se encontraba el Instituto Tecnológico Mexicano. El edificio aún permanece, aunque actualmente pertenece a Pemex y es conocido como el Auditorio 18 de Marzo. Este inmueble cuenta además con un puente privado que lo conecta directamente con las demás construcciones del complejo. Hoy en día, la zona se caracteriza por un tráfico constante y por el continuo paso de personas, lo que la convierte en un punto muy concurrido e importante dentro de la ciudad. Este contraste refleja claramente cómo el área ha evolucionado con el paso del tiempo. Otro sitio nostálgico para muchos, que ha sido escenario de innumerables imágenes de la vida cotidiana y también de múltiples filmaciones, es nada menos que el puente de Nonoalco, por donde durante muchos años circularon automóviles, trenes y transporte público, dejando a su paso una gran cantidad de anécdotas y recuerdos. Este punto emblemático ha sido testigo de la historia urbana de zonas como Nonoalco Tlatelolco, Buenavista, Santa María la Ribera y la colonia Atlampa. Durante décadas, sus habitantes pudieron transitar por debajo de este importante puente de la Ciudad de México, utilizándolo como vía de conexión hacia distintas áreas que se desarrollaron a su alrededor. Desde su inauguración, diferentes generaciones pasaron por aquí a pie, en automóvil, en ferrocarril o mediante el transporte público. El puente de Nonoalco formó parte de numerosas filmaciones que documentaron su evolución y su entorno urbano. Desde barrios con diversas problemáticas sociales hasta colonias que con el tiempo se consolidaron como espacios tradicionales donde hoy habitan numerosas familias. Cada imagen de la vida cotidiana nos permite conocer cómo era el rostro urbano de esta zona y cómo se desarrollaba la vida diaria en sus alrededores. Con el paso de los años, el paisaje fue transformándose, aunque muchos aún recuerdan cuando era posible pasar por debajo de esta estructura, que forma parte de Avenida de los Insurgentes Norte y que conecta con la zona sur de la capital. ¿Alguna vez pasaste por debajo del puente de Nonoalco? Si fue así, comparte tus recuerdos en los comentarios. Hoy en día ya no es posible cruzar por debajo del puente, ya que con la construcción del tren suburbano se implementó el proyecto de cerrar el paso, tanto a peatones como a automóviles. En su lugar, se habilitó un puente peatonal y otra estructura que lo atraviesa desde la avenida Ricardo Flores Magón, aunque en algunas ocasiones resulta complicado utilizarla debido a lo largo del recorrido que debe realizarse. Con ello, quedaron atrás los momentos en los que podían verse las locomotoras dirigirse hacia la estación de Buenavista acompañadas del paso constante de automóviles. Fueron otros tiempos, otras escenas de la vida cotidiana que hoy solo permanecen en las imágenes del pasado. Sin embargo, la ciudad continúa evolucionando y la vida urbana debe adaptarse a estos nuevos cambios. Estas transformaciones han redefinido el paisaje y la dinámica de la Ciudad de México, recordándonos que su historia sigue en constante movimiento. Otro de los momentos de la vida cotidiana captados en fotografías nos lleva a la zona sur de la Ciudad de México. Esta imagen muestra a un grupo de jóvenes jugando una partida de ajedrez en los jardines de la Plaza Agustín Jáuregui, también conocida como Plaza Mixcoac, donde actualmente se ubica el Centro Cultural Juan Rulfo. El entorno está rodeado de edificios de épocas pasadas que aún conservan su estilo arquitectónico tradicional, lo que le da al lugar un carácter muy especial. Estas imágenes nos muestran escenas de la vida urbana durante momentos de descanso y entretenimiento, reflejando cómo,
Desde hace varios años, este espacio ha sido punto de encuentro para quienes buscan pasar tiempo en familia o con amigos. Los habitantes de la zona han disfrutado de esta plaza durante generaciones. A lo largo del tiempo, en este lugar se han realizado todo tipo de eventos culturales que lo han convertido en un sitio emblemático. Son muchos los puntos de interés que ofrece este espacio y gracias a estos archivos visuales podemos conocer cómo se vivía en la década de los años 70, cuando la juventud tenía otras formas de entretenimiento y este tipo de plazas eran el sitio preferido para pasar la tarde después del trabajo o de la escuela. Este lugar dejó innumerables recuerdos y continúa siendo un punto nostálgico, rodeado de importantes avenidas y de otros sitios de interés que forman parte de la historia urbana de la ciudad. Hoy en día, en la Plaza Mixcoac, pareciera que el tiempo ha pasado con suavidad, ya que conserva la mayoría de las construcciones que la rodean y que le han dado identidad durante décadas. El lugar continúa siendo un espacio de descanso y entretenimiento, y muchos de sus rincones permanecen prácticamente intactos, manteniendo su arquitectura tradicional. La plaza está privilegiadamente ubicada entre importantes avenidas, lo que facilita el acceso y permite a visitantes y residentes llegar con facilidad para pasar un buen momento. Además de ser un punto de encuentro, este sitio resguarda una valiosa historia urbana que la ha caracterizado desde hace mucho tiempo. La Plaza Mixcoac se mantiene como un atractivo de la Ciudad de México para todo tipo de visitantes y ha sido disfrutada por distintas generaciones, que a lo largo de los años la han recorrido, vivido y convertido en parte de su nostalgia. Cerca de esta plaza se encuentra el nostálgico Parque Hundido, un sitio donde a lo largo del tiempo se han capturado numerosas imágenes de la vida cotidiana. Ubicado también en la zona sur de la Ciudad de México, cada rincón del parque guarda historias de sus visitantes, quienes lo han aprovechado para hacer ejercicio, caminar, pasear a sus mascotas o simplemente descansar rodeados de naturaleza. A pesar de encontrarse dentro de una colonia donde predominan las construcciones altas, los comercios, las zonas residenciales y las vialidades importantes, el Parque Hundido ha conservado un ambiente tranquilo que contrasta con el ritmo de la ciudad. Las imágenes de épocas pasadas nos permiten observar cómo lucían sus diferentes áreas y los condominios que lo rodean, así como la manera en que distintas generaciones han recorrido sus caminos y jardines. La combinación de áreas verdes y espacios de convivencia ha hecho de este parque un lugar ideal para realizar diversas actividades. Uno de los elementos que lo caracterizan son las réplicas de piezas de la cultura prehispánica, distribuidas en distintos puntos del parque, las cuales han atraído a visitantes y turistas interesados en la historia y el pasado de México. Sin embargo, uno de sus mayores atractivos es el gran reloj monumental, que durante muchos años marcó la hora para quienes visitaban el parque. Aunque su mecanismo ha sido detenido en distintos periodos por labores de mantenimiento, continúa siendo uno de los símbolos más importantes del Parque Hundido. Alrededor de este reloj han surgido miles de fotografías y filmaciones, y visitantes de todas las edades se han detenido a admirarlo, convirtiéndolo en parte esencial del lugar. Hoy en día, el Parque Hundido continúa siendo un sitio de visita tradicional. Sus jardines y caminos siguen ofreciendo un ambiente tranquilo, ideal para el descanso y la convivencia. La mayoría de las esculturas de inspiración prehispánica se conservan en sus ubicaciones originales, manteniendo viva la identidad cultural del lugar. El gran reloj monumental sigue siendo la atracción favorita tanto de los visitantes como de los residentes de la zona. Generaciones que acudieron al parque en su juventud ahora regresan acompañadas de sus hijos, para disfrutar de una tarde de domingo o de un día de vacaciones en este espacio tan representativo. Aunque la modernidad ha transformado las construcciones aledañas y el entorno exterior ha cambiado con el paso del tiempo, el parque permanece como un espacio casi intacto en su esencia. Continúa siendo parte fundamental de la vida cotidiana de los capitalinos y un refugio verde que conecta recuerdos del pasado con el presente. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son José Juan Avendaño, Aarón Matamoros, Arjuna Hernández, Charlie López, Enrique Alonso Hinojosa Díaz, Agustín Becerril, Orlando Morales, Aarón Durán, César Héctor Martínez Blancas, Abraham Eliserio Chávez y Julio César Reyes. Efectivamente, la fotografía corresponde a una de las entradas de la parroquia de San Fernando, ubicada en la calle de Guerrero, en la colonia del mismo nombre. Actualmente, este acceso sigue formando parte importante de este histórico inmueble religioso. Enhorabuena a quienes acertaron. Ahora vamos con la siguiente imagen.
¿Puedes identificar el lugar donde fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos y tu pasión por la historia de la Ciudad de México. Ahora veamos algunas imágenes callejeras que nos permiten conocer cómo era el ambiente en distintas vialidades de la capital. Estas fotografías, tomadas para documentar sucesos del momento, también captaron de manera natural cómo se desenvolvía la vida cotidiana y cuál era el rostro urbano que tenía la Ciudad de México en aquellas épocas. En ellas, podemos observar edificios que hoy ya no existen o que han sido remodelados, así como el nivel de población y el contraste con la ciudad actual. Un ejemplo es esta imagen de un automóvil que se quedó sin combustible y está siendo auxiliado por otras personas. Al fondo se aprecian los comercios que en ese tiempo se ubicaban en Eje Central, una zona que, al compararla con la actualidad, muestra cambios significativos tanto en su actividad comercial como en su imagen urbana. Otra fotografía nos muestra un nostálgico camión de transporte público, conocido en su época como Vitrina, circulando frente al emblemático edificio El Moro. En esa zona existía una parada de autobuses donde estas unidades realizaban el ascenso y descenso de pasajeros. La imagen no solo documenta el servicio de transporte público, sino también parte de los edificios que conformaban el paisaje del Paseo de la Reforma y la esquina con Bucareli, algunos de los cuales aún permanecen en pie. Estas escenas nos permiten apreciar el ambiente de la década de los años 60 y quizá despierten recuerdos en quienes lograron identificar las rutas de estos autobuses o incluso viajaron en ellos durante su juventud. Las casetas telefónicas han sido una parte esencial de la vida cotidiana en la Ciudad de México desde el momento en que fueron instaladas. Gracias a ellas, los capitalinos pudieron mantenerse comunicados en una época en la que no todos contaban con un teléfono en casa. Con el paso de los años, estos aparatos evolucionaron, adoptando distintas estructuras y diseños que se transformaron a lo largo de las décadas, dejando recuerdos imborrables para varias generaciones. Durante mucho tiempo, las casetas telefónicas estuvieron presentes en prácticamente todas las calles de la ciudad, brindando un servicio indispensable para la comunicación. Fueron muchos quienes utilizaron estos teléfonos públicos y, al hacerlo, también fueron testigos de la evolución urbana de la capital. Era común ver largas filas de personas esperando su turno para realizar una llamada. Estos aparatos resultaron de gran ayuda en momentos críticos, como durante los sismos de 1985, cuando se convirtieron en un medio vital para localizar a familiares y solicitar apoyo. En cada etapa de la historia urbana de la Ciudad de México, las casetas telefónicas jugaron un papel fundamental. Con el tiempo, sus tarifas y sistemas de cobro también cambiaron, pasando del uso de monedas a las tarjetas telefónicas, hoy muy recordadas por quienes las utilizaron. Sin embargo, con la llegada y masificación de los teléfonos móviles, su uso fue disminuyendo poco a poco, hasta quedar casi en el recuerdo, marcando el fin de una era en la comunicación cotidiana de la ciudad. En la actualidad, las imágenes callejeras son muy distintas a las de años pasados. Las costumbres, la moda, los automóviles y el rostro urbano han evolucionado y se han modernizado. Cada calle ha cambiado de manera diferente. Algunas lo hicieron a gran escala, mientras que otras aún conservan gran parte de su estilo clásico. La ciudad es hoy mucho más grande, al igual que su población, y eso es lo que provoca que la capital se transforme constantemente. Sin embargo, lo que no cambia son los recuerdos que guardamos de aquellas imágenes del pasado, de cuando conocimos la ciudad en nuestra juventud. Son muchos los recuerdos que aún quedan por revivir, ya que la historia urbana de la Ciudad de México es extensa y rica en imágenes de la vida cotidiana. Este fue solo un pequeño recorrido. En próximos capítulos de México Retro estaremos compartiendo más escenas de la vida diaria y del rostro urbano de la gran urbe. ¡Espéralos! Así concluimos este viaje nostálgico por la historia urbana de la Ciudad de México. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, dale like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte las próximas entregas de México Retro. ¡Nos vemos pronto!